aunque no creo que es malo vestirse bien para ir a la iglesia, vestirse para glorificar a Dios. Pero hoy estaba hablando de otro tipo de vestimiento y hoy estamos reflexionando sobre el capítulo 3 del libro de Colosenses. Por favor, acompáñenme a este libro especial escrito por el apóstol Pablo. Interesante cómo él comienza este libro. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los hermanos, el hermano Timoteo y los santos. Wow, ¿hay santos en la iglesia? Sí, un santo es un cristiano, una persona que ha sido santificado. Fieles hermanos en Cristo. Entonces es importante esa frase, en Cristo. Los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces Pablo está identificando a los que son santos, los que son fieles hermanos, está en Cristo. Y lo que encontramos en el capítulo 3 es que los hermanos ha perdido su identidad y no estaba actuando como alguien que está en Cristo. ¿Entiende lo que significa en Cristo? Si yo te pregunto, explíqueme qué significa en Cristo. ¿Pudiera hacerlo? A mí me gusta lo que dice John Piper. Dice 6 cosas. Y si quieres te pueden mandar al grupo. Pero dice 6 cosas significativas que significa estar en Cristo. En Cristo os dio las gracias antes de la creación del mundo. Es decir, que nosotros estamos en Cristo, los santos y los fieles, antes de la creación del mundo. Segundo Timoteo 1:4. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. Entonces, nosotros cristianos estábamos en Cristo antes del comienzo del tiempo. Segundo, en Cristo fuiste escogido por Dios antes de la creación. Según Efesios 1:4, Dios nos escogió en él, Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos sin mancha delante de él en amor. Entonces está en Cristo, escogido antes de comienzo del tiempo. Es mucho tiempo, ¿no? Y hemos tiempo en Cristo. Tercero, en Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Según Romanos 8:38 y 39, que dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni la cosa alguna, en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo, Señor nuestro. Entonces, lo que está en Cristo tiene el amor inseparable de Dios. Pero también en Cristo Jesús fuimos redimidos y perdonados de la mitad de nuestros pecados. No, de todos nuestros pecados. Efesios 1:7. En Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. No por nuestras obras, sino por su gracia. 5. En Cristo, Jesús en Cristo sois justificados ante Dios. Y la justicia de Dios en Cristo es imputado. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno,
por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que en él recibimos la gracia de Dios. Entonces, a través de estar en Cristo, la justicia de Jesucristo ha sido imputado en nosotros. Y finalmente, en Cristo se ha convertido a una nueva criatura y un hijo de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja pasaron. Y aquí todos son hechos nuevos. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo había enseñado qué significa estar en Cristo. Pero el problema es que la iglesia no está viviendo como estaba en Cristo. Entonces, en el capítulo 3, Pablo está llamando la atención de entender claramente qué significa, cuál es su identidad, qué es su identidad en Cristo. Entonces, hoy vamos a celebrar el bautismo. El bautismo nos ayuda a entender que es una muestra de qué significa estar en Cristo. Es algo simbólico, externo de una realidad dentro. Hemos muerto con Cristo, sepultado, resucitado en Cristo. Como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Junto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó su vida por mí. Entonces, hoy, nosotros tenemos el privilegio de examinar la confesión de 3 personas. En Mateo 16, Jesús está hablando con Pedro y preguntó a Pedro, ¿quién soy yo? Y Pedro respondió correctamente y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y Jesús dijo a Pedro, bien dicho, ahora te doy las llaves del cielo. ¿Qué significa eso? Está dando a los apóstoles, los líderes de la iglesia, la responsabilidad de dar la bienvenida a lo que conoce correctamente quién es Jesucristo, a lo que está en Cristo. Entonces, un trabajo de la iglesia local es de conocer a las personas que llegan a la iglesia, dar una entrevista, y realmente si ellos están en Cristo, podemos dar a ellos el derecho, la oportunidad de mostrar públicamente tu compromiso con el Señor. Pero también el bautismo es un compromiso de la iglesia, porque somos una familia y es una buena familia. Nos tenemos ya más de 6 años disfrutando de esta comida, no comida, perdón, también, pero esta familia de ella. Entonces nosotros como iglesia estamos diciendo, reconocemos a Iván, Paula y Silvana como cristianos y nosotros estamos dando a ellos la bienvenida a nuestra iglesia para ser hermanos y hermanas con nosotros. Entonces el bautismo es como la puerta para entrar la membresía de la iglesia. Entonces Jesús nos dio el mandamiento en Mateo 28 de ir a ser discípulos. El primer paso en este proceso de ser discípulos y identificar quién realmente ha hecho una confesión correcta, quién ha encontrado a Jesucristo, quién ha nacido de nuevo. Y los que han nacido de nuevo, si ellos están interesados, se quieren mostrar públicamente, se quieren seguir a Cristo, ofrece a ellos el bautismo. Entonces es lo que estamos haciendo hoy, estamos dando a ellos esta oportunidad de ser un testimonio a nosotros que quieren seguir a Cristo. Y más adelante vamos a escuchar su testimonio. Pero ellos se están identificando con Cristo a través del bautismo. Entonces Pablo, en este capítulo está interesado no solamente en el bautismo, pero lo que significa identificarse con Cristo. Entonces lo que vemos aquí en este versículo del capítulo 3
que dice, ya que ha resultado con Cristo, busca la cosa de arriba, donde está Cristo sentado al derecho de Dios. Concéntrese tu atención en la cosa de arriba, no en la de tierra, pues ustedes han muerto, enterrado, y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, una persona que ha identificado con Cristo necesita tener una nueva mentalidad. No solamente decir que ama a Cristo, pero necesitamos pensar en Cristo. Nosotros muchas veces llegamos a ser como las personas que nos encantan, las cosas que nos encantan. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mente en Cristo. Si hemos resucitado, si hemos muerto de la cosa vieja, tenemos que poner nuestra mente en la cosa de arriba. Y realmente no tiene que ser inteligente para fijarse en Cristo. Un niño pequeño puede pensar en la cosa de arriba. Es interesante que hay mucha gente muy intelectuales, pero no entiende la importancia de fijarse en la cosa de arriba. Pero es importante entender que cualquier persona, cualquier cristiano, pueden fijarse en la cosa de arriba. No es algo difícil. Con ayuda del Espíritu Santo podemos hacer eso. Recuerda Romanos 12:2. No os conforméis a ese siglo, sino transformado mediante de pasar mucho tiempo frente de ordenador. Así dice, no dice así, perdón. Por medio de renovación de nuevo entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estamos mandados de hacer una transformación de nuestra mente. Pero una cosa interesante aquí en este pasaje es que estamos en Cristo, ¿no? Morimos con Cristo, sepultamos con Cristo, resucitamos con Cristo, pero al final de este versículo 4, ¿qué dice? Que dice al final del versículo 4, voy a leer nuevo, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Todavía no hemos sido glorificados, pero en Cristo morimos, sepultamos, resucitamos, pero un día en Cristo también va a ser glorificado. Eso no ha ocurrido todavía, pero es cierto. Cristo no va a regresar hasta que todos los elegidos, todo lo que fue escogido delante de la comienzo del tiempo, está glorificado con Él. Entonces, como Cristo murió, nosotros morimos. Como Cristo fue enterrado, nosotros simbólicamente enterramos el hombre viejo. Levantamos, somos nueva criatura. Todavía tenemos este cuerpo que anda con naturaleza pecaminosa, pero un día junto con Cristo vamos a tener un cuerpo igualito de Jesús, sin pecado. Quiero hablar de ese punto que dice escondido con Cristo. ¿Qué significa esa frase? Escogido con Cristo. Mucha gente no sabía quién era Jesús. Como su realidad fue escondido de muchas personas. Y como nosotros cristianos, muchas personas no entienden que somos escondidos con Dios, pertenecemos, los que están en Cristo, otro reino. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Pero esta idea de ser escondido es algo muy seguro. De estar escondido con Cristo
quiere decir que ya estamos bien cuidados en la mano de Dios. Como dice Juan 10:18, nadie puede quitarme de mano de Dios. Somos escondidos. Y mira lo que dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hermanos, un día no va a ser escondido. Un día va a ser muy público lo que está en Cristo. Vamos a estar los redimimos, los santos en el cielo por todos los siglos. Muchos todavía no entienden lo que significa, no entienden lo que significa ser en Cristo. Pero nosotros vamos a orar y un día Dios va a abrir sus ojos y sí te pueden entender. ¿Por qué es importante de entender qué significa esa identidad? ¿Por qué es importante de entender qué significa estar en Cristo? Yo creo que es importante, hermanos, porque muchas personas piensan que está bien como están. Mi vecino siempre dice, estoy bien con Dios. Y realmente si evaluamos la iglesia, hay mucha gente que piensa que estoy bien con Dios. Y no hace falta, no sienta necesidad de ir a la iglesia. Piensa en su evaluación, estoy bien. No me hace falta más cosas. Pero, queridos hermanos, no podemos ser autosuficientes. Si una persona cree que es autosuficiente, no es un cristiano. Si uno piensa que realmente está bien con Dios, hay que entender que realmente esta persona no es cristiano. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz, ningún cristiano es capaz de hacer la obra del Espíritu Santo en su propia vida. Nosotros necesitamos Espíritu Santo. Yo no puedo. Quizás algunos de ustedes piensen que tú estás fuerte para vencer el pecado. Tú autosuficiente y tienes todo lo que necesitas para llevar la vida y que estás bien con Dios. Ojo, no es correcto. Jesús nos enseña, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos es el reino de Dios. Entonces, hermanos, es importante. Lo que está en Cristo está bien claro que autosuficiente no sirve. Necesitamos tener nuestra vida en Cristo. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba. Un ejemplo, recuerdo el joven rico. Pensaba que está bien con Dios, ¿no? Cumple con todos los mandamientos. No era una persona inmoral. Estaba bien con Dios. Y Jesús dijo, bueno, anda a vender todo lo que tiene y viene a seguirme. El hombre fue triste porque tenía mucha riqueza. Hermano, no podemos caminar solo. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos saber cómo vestirnos. Entonces, la primera cosa que debemos saber es qué debemos quitar. ¿Qué debemos quitar de nuestra vida? Entonces, en versículos 5:11 vemos las cosas que realmente debemos quitar de nuestra vida. Entonces, vamos a leer este versículo. De 5:11. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, baja pasiones, mal deseo y avaricia, la cual es adulterio. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo,
cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lengua obscensa. Deja la mentira de unos a otros. Ahora que se haya quitado la ropeja y la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto de la nueva naturaleza, que se va renovado en conocimiento e imagen de tu Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino en Cristo es todo y está en todo. Sino que Cristo es todo y está en todo. Entonces, ¿qué debemos quitar según estos versículos? En una ocasión, quiero preguntarle, alguien en la iglesia ha preguntado, ¿cuáles son los pasos para vencer el pecado? Maestro de esta iglesia, que un niño te pregunte, mira, maestra, ¿cómo puede uno vencer el pecado? ¿Cuál sería tu respuesta? Padres de un joven, un niño en su casa, dijeron, padre, estoy luchando sobre este pecado, por favor, ayúdame, dame cuáles son los pasos para vencer el pecado. ¿Somos capaces en nuestra iglesia de explicar cuáles son los pasos para vencer el pecado? Yo quería ponerse en un handout y a lo mejor te voy a pasar los pasos. Pero ellos estaban teniendo problemas en luchar contra el pecado. Fíjese lo que dice versículo 23 de capítulo 2. Él estaba haciendo un esfuerzo para vencer el pecado, vencer la carne, pero mira lo que dice 23. Tiene sin duda apariencia de sabiduría con su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo está diciendo, todo lo que estaba haciendo para vencer el pecado no está funcionando. Toda esa idea que estaba imaginando en su iglesia no funcionaba. Por eso estaba escribiendo este capítulo. ¿Cómo vencer el pecado? Entonces, primer paso, si quieren notarlo, voy a darle 3 pasos. 3 pasos para vencer el pecado. El primero, tiene que reconocer tu pecado por lo que es en realidad. Reconocer tu pecado por lo que es en realidad. Entonces, muchas veces vemos nuestro pecado y ponemos una excusa o pintarlo, que es otra cosa. Pero Pablo te está enseñando a nosotros que la primera cosa, si quieres vencer tu pecado, tienes que identificarlo. Realmente, ¿qué es el pecado en tu vida? Y vemos en versículo 5 que Él nos ayuda a identificar en realidad los pecados. Y en este versículo 5 está hablando de pecados personales. Miren lo que dice el versículo 5. Haga morir todo lo que es tu propio de la naturaleza terrenal. Entonces, aquí está especificado: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es adulterio. El enemigo le gusta tomar algo que es bonito y usarlo para el malo. Dios ha creado sexualidad para el bien del matrimonio. Es una bendición. Es un regalo de Dios. Pero ¿cómo es que el diablo, el mundo, pueden tomar algo tan
tan bonito, tan precioso para unir una pareja. Y cómo está usando hoy en día todo eso lo que se encuentra en muchas partes. Entonces el enemigo siempre busca tomar algo bonito de Dios y hacerlo como una abominación. Pero recuerda que es algo bonito, es un regalo de Dios, es algo maravilloso. Nosotros no podemos vencer el pecado si negamos a nombrarlo por lo que es. Nuestro problema es que disfrazamos como otra cosa. Disfrazamos, gracias, disfrazamos. Entonces, para que no se siente tan culpable, nosotros pintamos que es otra cosa. Y como dice Jeremías 17:9, el corazón es muy engañoso. ¿Quién puede entenderlo? Hermano, nosotros estamos capaces de tomar un pecado tan feo que vemos en versículo 5 y justificarlo con una necesidad propia. Entonces, hay que identificarlo como es. Hay cosas personales en nuestra vida que debemos ponernos de rodillas a decir, Señor, tengo problemas con lo que sea, los vicios, identificarlo por lo que es. Gracias a Dios podemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Señor, muéstrame. Abre mi mente para ver, ayúdame a decir realmente qué es. Y es bueno cuando tenemos amigos en la iglesia con quien podemos abrir nuestros corazones y confesar nuestros pecados uno a otro. Pero hermano, el primer paso es identificarlo por lo que es. Entonces, primeramente hay que identificar los pecados de nuestra propia vida, pero también hay que identificarlo, como dice el versículo 8, pero dice ahora, abandona también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lengua obsceno. Eso es. Todo esto sale de nuestra boca, ¿no? Entonces, nuestra boca, lo que sale de nuestra boca es una indicación de lo que está en nuestro corazón. Entonces, necesitamos identificar lo que sale de nuestra boca, identificarlo. Señor, tengo enojo, tengo ira, he dicho palabras que no son correctas. Hay que identificarlo. Pues es interesante, la persona que realmente sale de esta cosa de su boca, realmente ni darse cuenta que ella está diciendo eso. ¿Has visto eso en varias personas? Que sale cosas de su boca, si tú llamas la atención, ella dice, no, este no es lo que quiere decir. ¿Cómo está engañoso nuestro corazón? Y también hay otra área ahí que tenemos que cuidar, es la armonía, el pecado contra la armonía en la iglesia local. Entonces hay que pensar en los pecados de nuestra vida personal, lo que sale de nuestra boca, que afecta lo que está alrededor de nosotros, pero también lo que afecta la armonía en la iglesia local. Y dice el versículo 9, manténganse, dejen de mentirse unos a otros. ¿Y cómo podemos mentirse unos a otros? Es que cuando nosotros ponemos una máscara que realmente es como somos, nosotros queremos, yo quiero, yo me identifico eso, que tenemos esa tendencia de escondernos atrás de nuestros pecados. ¿Cuánto cuesta de ser real frente a los demás? Cuando nosotros compartimos, estamos hablando en verdad. Dice aquí, dejen de mentirse uno a otro. Qué bonito sería una iglesia donde los hermanos en la iglesia pudieran ser transparentes.
a decir realmente cómo es. Y saber que nadie va a ponerse bravo, sino que van a entender y va a orar uno por otro. Ahora, no tenemos que decir a todo, pero qué bueno tener personas en la iglesia con quien se pueden hablar, con quien se puede ser honesto. Entonces, hermano, el primer paso para enfrentar el pecado es identificarlo. A través de la palabra de Dios, mientras que estamos haciendo nuestro tiempo devocional, el Espíritu Santo va a mostrar a nosotros a través de varios pasajes los pecados de nuestra vida. Tenemos que estar, Señor, en mi tiempo devocional, si hay un pecado en mi vida, use la palabra para ayudarme a ver dónde estoy fallando. En mi matrimonio, con mis niños, en el trabajo, con mi testimonio. Pero segunda cosa, hermano, es importante, en el paso de enfrentar el pecado, necesitamos ver nuestros pecados desde perspectiva de Dios. Tenemos que ver el pecado como Dios mira nuestro pecado. Porque nosotros tenemos esta tentación de pensar que nuestros pecados no son tan malos. Pero vemos aquí claramente en versículo 6, la vista de Dios hacia nuestros pecados. Dice en versículo 6, por esta cosa viene el castigo de Dios. Este pecado mencionado en el versículo 5, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, adulterio. Por esta cosa viene el castigo de Dios. Hermano, esos son tan malos, Dios necesita castigar a todas las personas con ese pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo podemos realmente entender este juicio de Dios contra nuestros pecados? ¿Cómo se pueden ver físicamente? ¿Cómo ve Dios nuestros pecados? Y la manera que podemos verlo, hermanos, es mirar la cruz de Calvario. Que nuestros pecados llevó a Cristo a la cruz de Calvario. Por nuestros pecados, Él tuvo que dar su sangre, Él tuvo que poner su vida, Él tuvo que ser rechazado, pasó mucha agonía, mucho sufrimiento. Mira la cruz de Calvario. Y ahí se pueden ver lo que Dios piensa de nuestros pecados. Nuestros pecados son tan malos que necesitamos nosotros la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de ayudar a nuestros jóvenes, a personas, es importante de ayudar a personas a entender cuál es el punto de vista de Dios hacia tus pecados. Tenemos que decirlo como es, pero también tenemos que entender qué viene de parte de Dios a los que cometen ese pecado. Pero tercero, lo que necesitamos hacer es tenemos que actuar ya. Tenemos que tomar acción. No podemos hacer, bueno, la semana que viene, más adelante, voy a enfrentar eso. Sino hay que actuar ya. Cuando el Señor nos llama la atención a algo en nuestro pecado, en nuestra vida, y por eso dice en este versículo, hay que poner a morir. Por tanto, hago morir todo lo que es propio de la naturaleza terrena. Entonces, hay que actuar, hay que matar el pecado en nuestra vida. Hermano, esto va a ser costoso. No es algo fácil. Cuesta tiempo. No sé lo que necesito hacer en tu casa, en tu vida, pero seguramente va a ser costoso. Pero también fue costoso para Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado. Pero vale la pena.
vale pena hacerlo, porque la bendición que viene después de matar su pecado, viene una bendición. Quiero recomendar un libro. Yo tengo un resumen del libro en mi Biblia. El libro se llama Mortificación de Pecados de John Owens. Y este libro te pueden encontrar en el YouTube. Si quieres escucharlo a otra persona leyendo, te pongo Mortificación de Pecados. Va a salir este libro y hay varias personas que han leído este libro. Y quiero compartir lo que dice John Owens, que no es la mortificación de su pecado, que no es matar el pecado en su vida. Morir el pecado no quiere decir eliminar completa el pecado. Hermano, va a ser posible. Entonces, si tú tienes su idea que se puede matar todo el pecado, está haciendo algo que es imposible. Hasta llegar a Cristo, va a estar luchando. Entonces, a matar el pecado no quiere decir matarlo una vez por siempre, porque va a ser imposible. Y segundo, morir no es simplemente la mejoría de las calidades naturales. Es de que a morir de pecado no quiere decir mejorar tu naturaleza, de ser una mejor persona. Este no quiere decir morir de pecado. Tampoco significa simplemente la desviación del pecado. Si el pecado está allá, yo voy a ir caminando por aquí. No quiere decir lo que significa. Y muchos de nosotros tratamos de evitar el pecado caminando por otra dirección, pero así no está matando el pecado. Y tiene solo victorias ocasionales, no es matar el pecado. ¿Qué es mortificación? Es un debidamente habituo del pecado. Debilitamiento. Hay que atacarlo. Hay que ponerlo más débil y más débil y más débil. No va a matarlo completo, pero va a tener más fuerza contra ese pecado, va a ser más débil, a través de memorizar la palabra de Dios. Mortificar es una constante lucha y contención contra el pecado. Nosotros todos los domingos estamos aquí confesando nuestro pecado, porque sabemos que todas semanas tenemos pecado. Es una lucha continua. Tenemos que reconocer que el enemigo está cerca y tenemos que estar listos para enfrentarlo. Tenemos que familiarnos con las tácticas del pecado, del pecado. Y tenemos que atacar el pecado directamente. Pues yo pueden decir, compartiendo alguna idea, pero quiero animarle de ver el libro, porque realmente fue un libro escrito hace como, creo, 300 años. John Owen era un profesor en la universidad, y escribirlo por todo alumno que estaba teniendo problemas enfrentar el pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo enfrentamos el pecado? Hay que identificarlo por lo que es, hay que verlo como ve a Cristo y hay que matarlo. Hay que entender que no se puede eliminarlo completo, es una lucha continua, necesitamos orar. Ok, entonces hablamos de lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que luchar contra. Pero no es suficiente nada más de quitar cosas de nuestra vida. Por eso Pablo en versículo 12 a 17 nos habla lo que tenemos que poner, ¿no? Entonces versículo 12 a 17 dice, por lo tanto, como escogido de Dios, santo y amado, revestido y afecto entrenable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de todo
de modo que se toleran unos a otros y se perdona si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo los perdonó, perdona también a ustedes. Por encima de todo, vestirse en amor, que es el vehículo perfecto, que gobiernen en vuestro corazón la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos que habita en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose uno a otro con toda sabiduría, cantando salmos, himnos, canciones espirituales de Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que haga, que la palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Entonces, ahí al final, ¿qué debemos poner? ¿Qué debemos poner? Recuerdo la historia de, en Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26. Un hombre estaba luchando contra un mal espíritu en su casa y se rechazó este mal espíritu. Limpió la casa, pero no llenó la casa con nadie más. ¿Y qué pasa? El mal espíritu regresó mirando, mira, la casa está bonito, está bien arreglado, y dice que entró 7 espíritus malos, peor de lo que había empujado. Entonces, hermano, esto quiere decir que nosotros tenemos que quitar lo malo, pero también tenemos que poner lo bueno. Y un buen ejemplo es Saqueo. ¿Cómo era el Saqueo antes de tener un encuentro con Cristo? Buscando cómo sacar la plata de todos. Pero cuando Jesús llegó a la casa del Señor, cuando Saqueo llegó a ser en Cristo, su estado de vida, su actitud se terminó, se cambió. Y ahora es un hombre muy agradecido, muy bondadoso, y dice que yo he quitado una porcentaje y voy a darle 4 veces más. Entonces, él no solamente dejó su estilo viejo, pero también empleó un nuevo estilo en su vida. Entonces, hermano, el problema está en el corazón. Tenemos que identificar lo que está en el corazón, pero también tenemos que hacer todo esfuerzo para llenar la cosa del corazón con cosas buenas. Necesitamos llenar nuestros corazones con la gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que estar dispuestos que el Espíritu Santo nos habla. Que este versículo que habla de la bondad, de la manera que debemos tratar uno a otro humildemente, amablemente, con paciencia. Esas son actitudes de nuestra hacia a los demás. Con la gracia de Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está ayudándonos a caminar en espíritu, vamos a ver que no vamos a estar pensando en nosotros mismos, satisfazando nuestros deseos, sino vamos a estar pensando cómo podemos servir a los demás. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 10:45? No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida para los demás. Entonces, al vestirse como cristiano no quiere decir que tenemos que hacer algo espectacular. Hermano, es algo simple. Para vestirse no es algo difícil, no es algo que tiene que ser, cualquier persona puede vestirse con Cristo. Cuando dejamos el Espíritu Santo entrar en nuestra vida, cuando caminamos por Espíritu, Él va a ayudarnos a poner en práctica ese fruto de Espíritu. Dice aquí, en versículo 15, que gobierna en su corazón la paz de Cristo. Cuando está hablando de la paz, no está hablando paz en su vida, sino está hablando de la paz de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a pensar que Jesucristo es el árbitro, así se dice, ¿no? Entonces, de Jesús
mira mi vida. Si tú ves algo en mi vida que no te parece, saca la tarjeta roja, porque quiero la paz de Cristo. Yo quiero vivir como Cristo. Y tú tienes permiso, Señor, de sacar la tarjeta roja y mostrarle dónde estoy fallando. Entonces, deje gobernar tu vida. Ese árbitro Jesucristo que gobierna bien. Y pide, Señor, cuando vea algo en mi vida, saca ayúdame a verlo, porque quiero que tu paz gobierna mi corazón. No quiero que sea mi paz, porque mi paz es muy engañoso, pero de paz de Cristo sobrepase todo entendimiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero también, y terminando, que dice en versículo 16, que habita en ustedes la palabra de Cristo, por lo menos una vez por año. Así dice, que habita en ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Para habitarlo, tiene que estar ya frecuentemente. Nosotros necesitamos tener nuestro tiempo devocional todos los días. Para que la palabra de Dios habite, nosotros necesitamos memorizarlo. Yo pregunto, ¿cómo ha habitado la palabra de Dios en tu vida esta semana? Hay un versículo nuevo que has aprendido. ¿Cuál ha sido el versículo en que estás meditando? Podemos hacer que la palabra de Dios está rico en tu vida, que has pasado mucho tiempo meditando en la palabra de Dios. Mi hermano, esa es la manera que podemos y debemos vestirnos con la palabra de Dios. Dejando a Cristo como árbitro de nuestra vida. Me gusta como dice Salmos 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Estoy pensando en la cosa de arriba, donde Cristo está sentado al lado del Padre. Ve si hay en mí un camino de perversidad. Examina mi corazón. Ayúdame a ver realmente, identificar los pecados como son. Y guíame en el camino eterno. Y terminando con versículo 17. Hermanos, para vestirnos como cristianos, dice así, y todo lo que hagan, en palabra o obra, háganlo en el nombre de Señor Jesucristo, dando gracia a Dios, el Padre, por medio de él. Hermano, nosotros no podemos tomar el crédito por nada. Si nosotros podemos vestirnos como debemos vestirnos, es por la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. Y es Él que merece la honra y gloria. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que a través de Pablo nos pueden explicar qué significa estar en Cristo. Y gracias, Señor, que tú preocupas por los que no están en Cristo, los que están perdiendo, los que han perdido su identidad. Gracias por ese pasaje, gracias por respetarnos. ¿En qué significa, Señor, de quitar la ropa vieja? Por pecados, Señor, que realmente son haciendo un desastre en nuestra vida. Ayúdanos a identificar realmente, Señor, cuáles son los pecados de nuestra vida. Ayúdanos a verlos como tú lo veas, que merece el castigo como tiene Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero gracias, Señor, que podemos vestirnos. Gracias por Espíritu Santo que nos ayuda, que podemos tener bondad, paciencia, humildad en nuestra vida. Sabemos, Señor, que no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, sino con ayuda tuya. Te damos gracias por todo eso. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.